Saludos a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Antes de comenzar, quisiera hacerles una pequeña aclaración. Muchos de ustedes habrán notado que este canal no tiene las espectaculares animaciones, recreaciones en 3D o mapas dinámicos que hoy son tan comunes en YouTube. Y tienen razón. La razón es muy sencilla. Actualmente estoy prestando servicio en el ejército de Ucrania y como comprenderán, en tiempos de guerra el tiempo libre es un lujo. Y la creación de contenido visual de alta calidad requiere muchas horas de trabajo que sencillamente no siempre tengo y por eso he tomado una decisión consciente. Prefiero dedicar el tiempo disponible a investigar, consultar fuentes, contrastar la información y ofrecerles el contenido histórico más riguroso que esté a mi alcance antes que invertir el tiempo en efectos visuales. Y cuando las circunstancias lo permitan, este canal también crecerá en el aspecto visual. Gracias por comprenderlo y sobre todo por acompañarme en este viaje por la historia de las tierras eslavas. Hay lugares cuya historia parece haberse perdido entre los bosques, entre los ríos y el paso de los siglos. Lugares de los que apenas se habla fuera de su propia región, pero sin los cuales resulta imposible comprender la historia de Europa Oriental. Volhynia es uno de ellos. Pero la mayoría de las personas este nombre no asocia absolutamente con nada. Y quienes alguna vez han oído hablar de Volhynia suelen asociarla únicamente con uno de los episodios más trágicos de la Segunda Guerra Mundial. Pero esa es apenas la última página de una historia que comenzó muchos siglos antes. Mucho antes de que existieran Ucrania, Belarus o Polonia como estados. Antes de que surgieran los grandes imperios de Europa Oriental, incluso antes de la llegada del cristianismo a estas tierras, Volhynia ya ocupaba un lugar privilegiado entre los grandes bosques y las rutas fluviales del continente. Volhynia no fue importante porque escondiera inmensas minas de oro, ni porque fuera el territorio más fértil de Europa. Fue importante porque ocupaba un lugar adecuado. Era una tierra desde la que se podía proteger, comerciar, avanzar o defenderse. Y en la historia, la geografía suele ser mucho más poderosa que las espadas. ¿Por qué una región aparentemente periférica fue capaz de influir tantas veces en el destino de Europa Oriental? ¿Qué tenía Volhynia para convertirse una y otra vez en escenario de alianzas, guerras, migraciones y cambios de poder? Si borramos Volhynia del mapa, la historia de Europa Oriental será completamente distinta, porque comprender Volhynia significa comprender el nacimiento de la Rus de Kiev, la expansión del Gran Ducado de Lituania, el desarrollo de la mancomunidad polaco-lituana, las ambiciones del Imperio ruso y, siglos más tarde, algunos de los acontecimientos más complejos del siglo XX. Hoy comenzamos un viaje. No será un viaje de kilómetros, sino de más de 1000 años. En esta serie, en este episodio, no solo seguiremos la historia de una región, seguiremos la historia de una tierra fronteriza que generación tras generación cambió el destino de pueblos enteros. Pero para entender por qué todos quisieron conquistar Volhynia, primero debemos conocer a la Volhynia que existía antes de los reyes, antes de los imperios y antes de la propia Rusia. Acompáñenme.
Nuestra historia comienza donde toda gran historia debería comenzar, en el origen. Bienvenidos a Bolinia. Antes de conocer a sus pueblos, sus príncipes o sus guerras, debemos conocer el escenario donde transcurrió esta historia, porque la historia nunca ocurre en el vacío, siempre ocurre en un lugar, y muchas veces es ese lugar el que termina moldeando el destino de quienes lo habitan. Bolinia se encuentra en noroeste de la actual Ucrania y se extiende también sobre una parte del sur de Belarus y del este de Polonia. A diferencia de las fronteras políticas modernas, la Bolinia histórica nunca tuvo límites absolutamente fijos. Sus fronteras cambiaron con el paso de los siglos, según la época, según el estado al que pertenecía. Sin embargo, existe un núcleo histórico que prácticamente todos los especialistas reconocen: la cuenca alta de los ríos Bug occidental, Styr y Horyn. Si observamos un mapa físico y olvidamos por un momento las fronteras modernas, comprenderemos inmediatamente por qué esta región fue tan importante. No estamos ante una cadena de montañas que sirviera como muralla natural, tampoco ante una inmensa llanura abierta como la estepa del sur de Ucrania. Bolinia pertenece a una región de transición. Al norte comienza la vasta Polesia, una de las mayores zonas pantanosas de Europa. Durante siglos sus humedales hicieron extremadamente difícil el avance de grandes ejércitos. No por casualidad, numerosos cronistas medievales describían estas tierras como un auténtico laberinto de bosques, ríos y pantanos. Hacia el sur, el paisaje cambia gradualmente. Los bosques se vuelven menos densos y aparecen tierras más fértiles, aptas para la agricultura y para el establecimiento de asentamientos permanentes. Pero quizá el verdadero tesoro de Bolinia nunca fueron sus bosques ni sus campos, fueron sus ríos. El Bug occidental, el Styr, el Horyn, el Sluch y numerosos afluentes menores formaban una compleja red de comunicaciones naturales. En una época en la que los caminos eran poco más que senderos embarrados y los viajes por tierra podían durar semanas o incluso meses, los ríos eran las grandes autopistas de Europa. Transportaban personas, transportaban mercancías, noticias e ideas. Gracias a ellos circulaban pieles, miel, cera, hierro, sal y otros productos que alimentaban el comercio medieval. Pero también circulaban lenguas, creencias religiosas, técnicas artesanales e influencias culturales. Por eso Bolinia nunca fue una tierra aislada. Tampoco fue una simple frontera, fue una región de contacto, un espacio donde diferentes pueblos convivieron, comerciaron, compitieron y en ocasiones lucharon por el control de territorio cuya importancia no residía únicamente en sus recursos, sino en su posición dentro del paisaje de Europa oriental. Existe una vieja idea en geografía histórica que afirma que la geografía no determina completamente la historia, pero sí establece sus posibilidades. Y pocas regiones ilustran mejor esa idea que Bolinia, porque antes de que aparecieran los primeros príncipes, antes de la Rus de Kiev, antes incluso de que los cronistas escribieran el nombre de esa tierra, la naturaleza ya había decidido gran papel que Bolinia
desempeñaría durante los siguientes 1000 años. Cuando pensamos en la historia de Europa Oriental, solemos imaginar reyes, fortalezas, grandes batallas. Sin embargo, durante la mayor parte de su existencia, Volhynia no conoció ni estados, ni fronteras, ni crónicas. Su historia comenzó mucho antes. Las evidencias arqueológicas indican que grupos humanos habitaron estas tierras desde el Paleolítico. Eran pequeños grupos de cazadores, recolectores que recorrían un pasaje muy distinto al actual, marcando todavía por los cambios climáticos del final de la última glaciación. Su vida dependía de las estaciones, de la caza, de los grandes ríos que atravesaban la región. Miles de años después, durante el Neolítico, ocurrió una de las transformaciones más importantes de la historia humana. Poco a poco, las comunidades dejaron de depender exclusivamente de la caza y la recolección, aprendieron a cultivar tierra, aprendieron a criar animales y comenzaron a establecer asentamientos permanentes. La relación entre el humano y la naturaleza cambió para siempre. Con la llegada de la edad del bronce y posteriormente del hierro, Volhynia pasó a formar parte de una extensa red de contactos que unía diferentes regiones de Europa. La arqueología revela comunidades cada vez más organizadas, capaces de trabajar los metales, desarrollar nuevas técnicas agrícolas y mantener intercambios con poblaciones situadas a cientos de kilómetros de distancia. Es importante comprender que para esta época los arqueólogos no hablan de pueblos en el sentido moderno del término, hablan de culturas arqueológicas. Una cultura arqueológica no representa necesariamente una nación, una lengua o una identidad étnica. Es una herramienta científica que agrupa comunidades que compartían formas semejantes de fabricar cerámica, construir viviendas, elaborar herramientas o enterrar a sus muertos. Entre los siglos III a.C. y I después de Cristo, una parte de Volhynia estuvo ocupada por la llamada cultura de Zarubintsy. Su importancia va mucho más allá de los objetos que dejó tras de sí. Muchos investigadores consideran que esta cultura desempeñó un papel relevante en el complejo proceso de formación de las primeras comunidades eslavas. Otros prefieren mantener la posición más prudente y hablan simplemente de una de las tradiciones culturales que participaron en ese largo proceso de transformación. Y esta prudencia es importante. Las identidades étnicas no pueden excavarse con una pala. La arqueología recupera objetos, viviendas, enterramientos. La identidad de quienes los utilizaron solo puede reconstruirse combinando la evidencia material con la lingüística, la antropología, las fuentes escritas, cuando éstas existen. Durante los primeros siglos de nuestra era, Volhynia volvió a convertirse en un espacio de encuentro entre distintas tradiciones culturales. La cultura de Bielbark, generalmente relacionada con grupos góticos procedentes del norte, y la cultura de Chernihiv, una de las más complejas de toda Europa Oriental, dejaron una profunda huella arqueológica en la región. Hoy sabemos que la cultura de Chernihiv no pertenecía a un único pueblo. En ella convivieron comunidades de diverso origen, unidas por formas de vida y redes de intercambio comunes. Más que un territorio dominado por una sola etnia, Volhynia era un espacio donde diferentes poblaciones convivían y se influían mutuamente. Finalmente, entre los siglos V y VII
Aparecen en Volinia las culturas arqueológicas de Praga-Korczak y posteriormente Luka Rajkowecka. La mayoría de los especialistas las relaciona con las primeras comunidades eslavas identificables, comunidades tempranas, identificables obviamente a través de la arqueología. No fue una llegada repentina, no hubo una gran invasión, fue el resultado de siglos de cambios, contactos y transformaciones que la arqueología apenas comienza a reconstruir con detalle. Y cuando las primeras fuentes medievales comenzaron a hablar de los pueblos eslavos, aquellos hombres y mujeres llevaban ya generaciones cultivando estos campos, navegando estos ríos y levantando sus aldeas entre los bosques de Volinia. La historia escrita estaba a punto de comenzar. Si algo nos ha enseñado la arqueología moderna, es que la historia rara vez cambia de un día para el otro. No hubo un momento en el que los habitantes de Volinia despertaban una mañana y vieran aparecer en el horizonte a un nuevo pueblo dispuesto a ocupar sus tierras. La formación de las primeras comunidades eslavas fue un proceso lento, muy lento. Durante generaciones, las poblaciones que habitaban esta región evolucionaron, se mezclaron con grupos vecinos, compartieron conocimientos y transformaron su forma de vida. Por eso hoy los historiadores hablan de una etnogénesis, es decir, de un largo proceso de formación de una nueva identidad cultural y no de una invasión o una migración masiva. Hacia los siglos VI y VII, las fuentes arqueológicas muestran ya un paisaje diferente. Pequeñas aldeas comenzaron a multiplicarse entre los bosques y a lo largo de los ríos. Las viviendas, generalmente semienterradas para conservar mejor el calor durante el invierno, se agrupaban en asentamientos de pocas decenas de personas. La agricultura, la ganadería constituían la base de la economía, mientras que la caza, la pesca y la apicultura seguían desempeñando un papel todavía importante. Aquellas comunidades vivían muy cerca de la naturaleza. Los ríos les proporcionaban agua, alimento, comunicación. Los bosques ofrecían madera, miel, cera, animales de caza y por supuesto protección. El paisaje no era un obstáculo, era parte de su forma de vida. Las primeras fuentes escritas comienzan entonces a mencionar distintos pueblos eslavos establecidos en esta parte de Europa. Entre ellos destacan los dulivos, considerados por muchos investigadores como una de las comunidades más antiguas de Volinia. Su nombre aparece en varias tradiciones medievales y aunque todavía existen debates sobre la extensión exacta de su territorio, la mayoría de los especialistas sitúa su núcleo precisamente en la región de Volinia, los dulivos. Con el paso de los siglos aparecen también los volinianos mencionados en la crónica de los años pasados. Su nombre quedaría unido para siempre al de esta tierra. Al norte habitaban los dregoviches, establecidos principalmente entre los ríos Pripyat y Dvina occidental, en una región de extensos humedales que hoy corresponde en gran parte al sur de Belarus. Hacia el este vivían los drevlianos, célebres por su resistencia frente a los primeros príncipes de la Rusia. Más al sur se extendían las tierras de los bushanos. Este nombre probablemente deriva del río Bu occidental, aunque algunos historiadores consideran que podrían formar parte del mismo conjunto tribal que los volinianos.
Es importante comprender que estos pueblos no eran estados y ni tampoco naciones en el sentido moderno. Eran uniones tribales. Compartían una lengua muy cercana, creencias religiosas semejantes y formas de vida prácticamente idénticas, pero cada comunidad conservaba sus propios líderes, sus tradiciones y su territorio. La autoridad no residía todavía en un príncipe, un jefe que gobernaba desde una gran capital. La vida giraba en torno de la comunidad. Las decisiones más importantes se tomaban colectivamente, mientras que los ancianos, los jefes locales, ejercían una autoridad basada más en el prestigio que en instituciones permanentes. Su religión también estaba profundamente ligada a la naturaleza. Los bosques, los ríos, los grandes robles ocupaban un lugar central en su mundo espiritual. Veneraban a diversas divinidades relacionadas con el cielo, el trueno, la fertilidad, los ciclos de la naturaleza. Todavía faltaban varios siglos para que el cristianismo transformara profundamente estas creencias. Y cuando observamos este mapa del siglo VII, no vemos todavía ni reinos ni fronteras. Vemos un mosaico de comunidades emparentadas entre sí, unidas por la lengua y la cultura, pero políticamente independientes. Sin embargo, esta situación estaba a punto de cambiar. Después de conocer cómo vivían sus habitantes, surge una pregunta inevitable. Si Volynia estaba formada por pequeñas aldeas rodeadas de bosques y pantanos, ¿por qué esta región fue disputada durante siglos por príncipes, reyes, grandes duques, zares e incluso emperadores? La respuesta no está en el oro, ni en la plata, ni en las grandes ciudades. La respuesta está en el mapa. En una época sin carreteras, los ríos eran las verdaderas autopistas. Por ellos viajaban comerciantes, embajadores, misioneros, guerreros. Quien controlaba estos corredores no solo dominaba un territorio, dominaba el movimiento de personas, mercancías e información. A ello se sumaba otro factor igual de importante: las tierras de Volynia sí eran extraordinariamente fértiles. Sus suelos permitían una agricultura estable, mientras que sus inmensos bosques proporcionaban materias primas y abundante caza. Estos productos tenían un enorme valor en la economía medieval y eran objeto de un intenso comercio a larga distancia. Pero la riqueza de Volynia no residía únicamente en sus recursos, en primer lugar en su posición. Era una tierra situada entre diferentes espacios políticos y culturales. Hacia el oeste se extendían las tierras vinculadas al mundo centroeuropeo, hacia el este y el sur se desarrollaban los principados de la Rus, al norte comenzaban los bosques y humedales de la Polesia. Volynia no era el final de ningún camino, era el lugar donde muchos caminos se encontraban. Y esto significaba una ventaja extraordinaria, pero también un enorme peligro, porque las regiones que conectan mundos distintos, suelen prosperar en tiempos de paz, pero también son las primeras en convertirse en escenario de conflictos cuando esos mundos compiten entre sí. Y la historia de Volynia es en gran medida la historia de esa paradoja. Su riqueza atrajo el comercio y su posición atrajo a los conquistadores. Y muy pronto aparecería un nuevo poder decidido a incorporar esta tierra a un estado en plena expansión. Este poder cambiaría para siempre la historia de Volynia. Su nombre era la Rus de Kiev.
Al comenzar este viaje dijimos que Volynia era mucho más que una región en el noroeste de la actual Ucrania. Ahora sabemos por qué. Mucho antes de que aparecieran los primeros príncipes, Volynia ya era tierra habitada por comunidades que aprendieron a vivir entre bosques, ríos y pantanos. Durante miles de años, distintas culturas dejaron aquí su huella. Algunas desaparecieron, otros evolucionaron poco a poco, fueron dando paso a las primeras comunidades eslavas que las fuentes medievales comenzaron ya a mencionar por su nombre. Pero aquella Volynia seguía siendo un mosaico de uniones tribales. No existía un poder capaz de unificar la región. Cada comunidad gobernaba su propio destino. Sin embargo, al sur, sobre las orillas del río Dnipro, estaba naciendo un nuevo centro político que muy pronto transformaría el mapa entero de Europa Oriental. Una ciudad comenzaba a reunir bajo su autoridad a numerosos pueblos eslavos. Sus príncipes abrían rutas comerciales que unían el mar Báltico con el mar Negro. Sus guerreros extendían su influencia río tras río. Esta ciudad era Kiev, y muy pronto sus gobernantes volverían la mirada hacia Volynia. ¿Por qué era tan importante incorporarla a la Rus? ¿Cómo cambió la vida de sus habitantes? ¿Y por qué Volynia se convirtió en uno de los principados más importantes de la Rus de Kiev? Todo esto lo descubriremos en el próximo episodio, porque la historia de Volynia apenas acaba de comenzar.